Vamos a preparar nuestro corazón en esta recta final. Yo te dije que íbamos a hablar un poquito de la depresión en el ministerio, la depresión obviamente en la vida ministerial, y yo traté de ponerte una base, un fundamento, de entender cómo opera en esta etapa de tu vida el enemigo, y va a tratar de aprovechar todo lo que tiene que ver con debilidades, con aspectos obviamente no ministrados, y una maquinación es básicamente el resultado de cualquier área, por la razón que sea, por descuido, por ignorancia, por temor, por incomodidad, por vergüenza, que no hemos obviamente dejado que Dios ministre en nuestra vida. A veces inclusive, te decía yo en la primera sesión, son cuestiones que hemos menospreciado. Yo no sé si tú recuerdas, seguramente sí, porque pues, eres pastor, lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entra a la tierra prometida y Dios le da la instrucción, ¿te acuerdas? De raer todos los pueblos y naciones que estaban en la tierra prometida. Y si tú recuerdas, Israel comete un error. Empieza a ver naciones insignificantes. Y dice, no, pero estos no son peligrosos, estos pues, están más verdes que nada. Y obviamente empieza así como que estos no afectan, ¿verdad? Y dice la Biblia que esos pueblos son los que después les contaminan con idolatría, con culto a otros dioses, con un montón de cuestiones, y son los que literalmente debilitaron al pueblo de Israel hasta que lamentablemente caen en una cautividad, ¿no? Los 70 años de desolación y de cautividad. Pero si tú lo analizas, lo que llevó al pueblo de Israel a la cautividad fue que menospreció los enemigos pequeños, o de alguna manera consideró que no eran cosas que eran trascendentes. Ahora, si eso lo aplicamos como principio espiritual en nuestra vida, es exactamente lo mismo. Los enemigos más peligrosos en nuestra vida son los que aparentemente tienen menos riesgo de afectarnos, los que menospreciamos. Los que decimos, hablando de nuestra conducta, hablamos de nuestra forma de ser, hablando de nuestro pasado, hablando de nuestras relaciones, ¿verdad? Esto nadie lo ve, esto nadie le afecta, esto es muy interno. Y realmente, amados, si somos sinceros, a Dios le interesa más muchas veces lo de adentro que lo de afuera. Es más, tú lo sabes, Dios empieza en nuestra vida de adentro hacia afuera, ¿no? Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y miren tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu cartera, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Eso quisiéramos que dijera, pero no dice así, dice sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Dios está más interesado en lo interno a veces que nosotros mismos. Nosotros venimos de una cultura, de un mundo donde lo más importante es lo de afuera, lo externo, es de alguna manera disimular, guardar las apariencias, que todo se vea bien. Y en la vida ministerial, amados, seamos sinceros, nos hemos vuelto expertos en disimular, de alguna manera estamos muy conscientes del qué dirán, de cómo nos verán, ¿verdad? Qué piensan los demás, etcétera, etcétera. Nosotros le llamamos testimonio, y entiéndeme, no tengo nada contra eso. Claro que tenemos que guardar nuestro testimonio. El apóstol Pablo nos habla de tener una limpia y sana conciencia delante de la gente y delante de Dios. Entiéndeme, estoy hablándote de las pequeñas horas, las que echan a perder la viña. Ahora, ¿qué pasa, entrando un poquito más en materia, cuando no le ponemos atención a una maquinación? La realidad es que el tiempo, amados, no es un factor que lo resuelva. Es más, yo te diría, el tiempo se convierte en un factor a favor del enemigo cuando se trata de una maquinación. Entonces empieza a haber síntomas. ¿Qué empieza a haber? Y los síntomas pues tienen que ver con los aspectos que ya de pronto empiezan a brotar. Ahora sí, caray, yo no actuaba de esta manera, escúchame, yo no reaccionaba de esta manera, yo no pensaba de esta manera, porque una maquinación tiene la capacidad de cambiar nuestra conducta. Tú no eras así. Cuando tú empezaste, vamos a hablar, como dicen en mi rancho, la mamá de Neto se hace la neta. Tú no eras así cuando empezaste el ministerio. Y muchos de nosotros, escúchame con tu corazón, le hemos llamado madurez a lo que quizás realmente es dolor. Y nosotros lo hemos, no, es que ahora soy más maduro, por lo tanto soy más insensible, por lo tanto, hablemos con claridad. Probablemente no sea madurez y realmente sea dolor. Probablemente no sea madurez y sea indiferencia. Probablemente no sea madurez y sea, ¿no?, otro tipo de cuestiones. Pero entremos en materia, repito, tú no eras así cuando empezaste el ministerio.
Ha habido situaciones que nos han afectado, que nos han predispuesto, que nos han precondicionado. Entonces de pronto la reacción es diferente, la manera de pensar es diferente, la manera de ver a las personas, las ovejas, la manera de ver el ministerio, la manera de ver a los consiervos. Como dice por ahí, hablamos de cómo nos fue en la feria, ¿verdad? Y entonces cada uno empezamos a desarrollar una conducta en base a las experiencias que estamos viviendo dentro de la vida ministerial. Y no necesariamente, amados, eso es bueno. Entonces vamos a hablar de algo que es muy común, pero que es muy reprimido. Vamos a hablar de la depresión en el ministerio. Y quiero empezar explicándote cómo se da un proceso. Porque, amados, la depresión no es un evento, o sea, no es algo que se gesta en un día, no es un virus, no es una bacteria que de pronto saliste a la calle y me dio depresión, ¿verdad? No funciona así. ¿No? Y voy a verla desde el aspecto más común, y después, si quieres, veremos un poquito lo que es menos común y requiere otro tipo de abordaje, pero empecemos por el principio. Y el principio es cómo se va gestando la depresión. Ahí te va el proceso. ¿Estás aquí todavía? Sí. Empezamos con la preocupación. Todos tenemos preocupaciones. Nos preocupa tener listo el sermón o la conferencia o la predicación del domingo. Nos preocupa obviamente una situación de una oveja que anda mal. Nos preocupa a lo mejor tener los recursos para pagar la renta del local. Nos preocupa completar para lo que es la construcción. O sea, todos, amados, no nos hagamos, o sea, tenemos preocupaciones, es normal, es parte de la vida. Pero cuando esa preocupación no tiene un proceso sano de descanso, de confianza, entonces se convierte en estrés. Y el estrés ya es otro nivel. El estrés ya demanda una respuesta mayor, nos pone más alertas, estamos más atentos, generamos ciertos elementos, vamos a decirlo así, normales, hasta cierto punto sanos, ¿verdad? Pero de pronto ya caemos en un exceso de estrés. Y cuando nos pasamos del estrés, ahí te va. La siguiente etapa se llama ansiedad. Entonces entramos a otro terreno. Ahora escúchame, la ansiedad ya tiene un grado diferente de manifestación, porque la ansiedad ya comienza a reflejar aspectos que clínicamente se le llaman somáticos. Es decir, empezamos a reflejar, no sé, situaciones ya de salud, o síntomas de salud, ya migrañas, colitis, gastritis, a lo mejor dermatitis, de pronto erupciones en la piel, empezamos a definir sudoración de las manos, de pronto puede subir la presión arterial, o sea, llegar a la hipertensión, de pronto puede generar palpitaciones, toda una serie de cuestiones que ya empezamos a notarlas, ¿no? Nos falta la respiración y ¿qué me está pasando? Y dolor de cabeza, de pronto no puedo dormir bien, de un lado para el otro, ya construí 3 veces el auditorio, el templo en mis sueños, no nos hagamos, todos lo hemos vivido, ¿me explico? Pero ve cómo va el proceso. Empezamos con la preocupación, que es normal, entramos al estrés, que ya es un grado de atención más focalizado hacia lo que representa ese tema, y luego caemos en la ansiedad. Ya un grado somático, me explico, ya un punto específico donde empieza a haber efectos en mi cuerpo, inflamaciones en mi cuerpo, situaciones de pronto de dolor en las articulaciones, ciertos tipos de artritis leves por inflamación, reumas, en fin. Pero ahí no acaba todo, viene un grado más profundo todavía. ¿Me estás acompañando? Sí. Entonces viene la angustia. La angustia ya es algo por definición paralizante. La angustia empiezan a haber ataques de pánico, empiezan a haber situaciones donde de pronto ya mis pensamientos empiezan a perder el control. Ya siento un poquito de paranoia, de delirio de persecución, me empiezo a enfocar en la angustia ya más en lo malo, en lo negativo, me vuelvo una persona más pesimista, más oscura en mi manera de ver las cosas, empiezo a ver lo malo de las personas, empiezo a volverme más, ¿sí me explico? Empieza ya a ver, la angustia ya empieza a generar algo que se llama visión de túnel. Solamente veo el problema, la necesidad, el conflicto, la dificultad. Ya no puedo ver muchos aspectos, la gracia, el favor, la misericordia. Y aplícalo a cualquier ámbito. La relación matrimonial, la relación con los hermanos en Cristo, la relación inclusive con Dios. En el grado de angustia, uno de los elementos más claros es que empiezo a dudar, estoy hablando en lo espiritual, que Dios es bueno. Porque si Dios fuera, nunca lo decimos, estoy hablando de interno, acuérdate que estamos hablando de lo interno. Empiezo a dudar de la bondad de Dios. No, yo no sé si Dios es bueno, porque si Dios fuera bueno, no debería permitir que esto me pasara. De pronto, si nos vamos más profundamente
Comienzo a dudar que Dios es justo, porque si Dios es justo no hubiera permitido que esto me pasara. Yo no me merezco esto. Y empezamos con los famosos cuestionamientos: ¿por qué a mí? Un poquito agarrando la proporción del ejemplo, lo que pasó con Job. Tú checa todo lo que es los primeros capítulos de Job, ¿no? Y te vas a encontrar toda una serie de expresiones de Job literalmente negativas, pesimistas, de muerte, etcétera, 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 porque ella tenía una visión de túnel y empezó a dudar de la bondad de Dios, empezó a dudar y estaba en un grado de angustia. Fue deteriorado. Ahora, no empezó así. Si tú checas la historia de Job, que no es mi tema, pero acuérdate, cuando Job vive la desgracia, estaba tan entero todavía, escúchame, todavía no había desgaste, que cuando vive toda la desgracia, se mueren sus hijos, se queda sin propiedades, etcétera, etcétera. La respuesta de Job fue íntegra: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor, porque su alma estaba intacta todavía. Pero empieza un desgaste de su alma. O sea, si tú analizas lo que llevó a Job a colapsar, fue un desgaste de su alma. No fue un problema de doctrina, ni fue un problema de conceptos. O sea, él de pronto hasta que dice: ya, ahora sí hablaré con la amargura de mi alma. Fíjate lo que dice Job. Ya, o sea, hasta aquí. Ponlo paralelamente con lo que vimos de Elías. Basta ya no puedo más, hasta aquí llegué. Entonces empieza a hablar el alma de Elías y truena el cacahuate. Empieza a hablar el alma de Job y truena el cacahuate, porque son síntomas. Ahora, no nos hagamos, todos los hemos vivido. Todos hemos vivido, llamémosle así coloquialmente, lapsus mensus en nuestra vida espiritual. Todos hemos pasado por unos momentos en que se nos brinca el voltaje cañón y de pronto decimos cosas que después, cuando las analizamos, decimos: o sea, ¿en qué planeta andaba yo? Pero son situaciones de crisis por desgastes en nuestra alma. Empieza a afectarse nuestra manera de pensar, empiezan pensamientos a taladrarnos, ¿verdad? Dice Job, fíjate cómo lo dice Job: no podemos ordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas, por causa de las tinieblas. Ya empieza una distorsión de la realidad de Dios, de la realidad tuya, de la realidad de las personas, de la realidad de las cosas. Ya es un grado de angustia. Pero fíjate todo el proceso que pasamos. Yo sé que sin darnos cuenta, ¿va? Pero pasamos de la preocupación al estrés, a la ansiedad, a la angustia, y ahora sí, última etapa: depresión. Si quieres, no es una definición clínica, una definición sencilla, práctica de la depresión es el colapso de las emociones. Porque escúchame, cuando una persona está viviendo un conflicto interno, necesita 5 veces más energía interna para mantenerse estable externamente. Cuando tú estás viviendo un conflicto, cuando tú estás viviendo una crisis, cuando tú estás viviendo una situación de dolor, como quieras llamarle, el antecedente que quieras poner, para que tú te mantengas estable y puedas seguir ministrando, puedas seguir orando, puedas seguir aconsejando, puedas seguir pastoreando, tú necesitas 5 veces más desgaste interno para mantenerte externamente estable. Ese es el punto del colapso. Esa es la razón por que de pronto nosotros vemos personas y después nos dicen: no, es que están en colapso, están en una crisis. Yo lo vi el domingo, se veía re bien. Le pregunté: ¿cómo estás? Bendecido, victorioso, prosperado, jalateado, pintado, todo lo que había. O sea, me echó el speech correcto. ¿Cómo es posible que 2 días después chupó faros? ¿No? Bueno, porque ese es el punto. Entonces, cuando estamos en ese punto de angustia, entonces lo único que necesitamos es lo que se conoce como un brote, un evento. Vamos a hablar coloquialmente: una piedrita, la gota que derramó el vaso. O sea, ya estamos hasta acá, porque llevamos meses, a veces años, internamente la ardilla hacía todo lo que da para que, o sea, es como agarrar tu carro en primera velocidad a 120 kilómetros por hora. ¿Se puede? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Agarra tu carro, si tienes un carro estándar, métele primera velocidad y arráncalo y vete a carretera. Y te va a dar a lo mejor media hora, 1 hora, y de pronto va a empezar a salirle humo, ¿sí o no? Y de pronto, cuando te das cuenta, se va a empezar a mover así, y ahí. Porque no está diseñado para funcionar de esa manera. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Podemos vivir con ansiedad? Sí. ¿Podemos vivir con angustia? Sí. ¿Podemos vivir con estrés? Sí. Por un tiempo, hasta cierto punto. Pero cuando tú y yo entramos en esa dinámica, entonces, escúchame, nos convertimos en bombas de tiempo. Tarde o temprano, te quito el suspenso, ¡pum!, colapsarás.
No porque seas malo, no porque estés deficiente, no porque estés defectuoso, simple y sencillamente porque estamos hechos del mismo barro, ¿me explico? Y cuando entendemos ese principio, entonces aprenderemos a no estar como normalmente estamos siempre al límite de todo, ¿no? O de alguna manera enfocados a que externamente se vea bien y internamente seguimos desgastados, seguimos obviamente de alguna manera con más intensidad tratando de que todo salga bien, de que todo, es así ya más un énfasis en cumplir. Dejamos de disfrutar lo que hacemos, se vuelve más un compromiso. Estoy hablando de cosas que tú tienes que evaluar, porque algunos de nosotros, y te estoy hablando parte del Espíritu Santo, las estamos viviendo, pero no las habíamos clasificado, no entendíamos que estábamos a un pelo de rana calva de una depresión. Y la idea de Dios y parte del propósito por el que estoy aquí, simple y sencillamente no es meterte miedo ni amenazarte y decirte te va a caer, ¿no? Te va a cargar el payaso, como dicen por ahí, ¿no? No, es que identificamos, a lo mejor si tiene que ver conmigo y no me tengo que esperar hasta que me pase como mi amigo, como fulano, o entrar a una crisis suicida, a un punto. Puedo a tiempo revertir. A lo mejor no estás en la depresión, pero ya estás en la angustia. A lo mejor no estás en la angustia, pero estás en la ansiedad que fluye como si no hubiera mañana. A lo mejor estás en el estrés. ¿Sí me estoy explicando? O sea, mi primer reto contigo ahorita es ubícate, porque a menos que seas de otro planeta, en alguno de estos elementos, porque es como un círculo estás. Y si estás en el terreno de la angustia, yo te tengo que decir con todo el amor que te tengo, que tienes que parar en el nombre de Jesús de ese rumbo y reconocer que si queremos ver cosas que no hemos visto, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Amados, si seguimos haciendo las mismas cosas, te quito el suspenso, vamos a tener el mismo resultado. No es el tiempo el que va a marcar la diferencia. Quiero dejarte bien claro, lo que va a solucionar esto, lo que va de alguna manera a definir un cambio, no va a ser el tiempo. Tienen que ser decisiones y acciones específicamente al respecto. Entonces, ¿qué es la depresión en un sentido sencillo o básico? Es vamos a decirlo así, la huelga de las emociones, el colapso de las emociones. Hasta aquí llegué. Te aguanté de cantidad de años de preocupación, de estrés, de ansiedad, de angustia, pero hoy, como todo en la vida, por servirse acá. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es que siempre lo he hecho así. Escúchame, esto es grave, más, sobre todo si andas por el 5º piso, 6º piso, algunos 7º piso, ya si estás en el 8º piso, que Dios te bendiga, ¿no? Que ya debería estar alguien en tu lugar, pero es otra historia. Pero entiende el principio, o sea, tú puedes decir, no, pues es que cuando yo tenía 25, yo hace, sí, compadre, pero dice un dicho, no lo dice la Biblia, primera de Sergio, que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Entonces, la tolerancia de nuestro organismo al estrés, a la preocupación, al afán, a la ansiedad, no es la misma ahorita. Es como si tú me dijeras, no, pues yo a los 20 años me comía 20 tacos. A ver, cómete 20 tacos ahorita y te internamos en la noche, no manches. Ya no tienes piernas huecas. A los 20 le podías, o sea, comías como si odiaras a tus padres, no te hagas. ¿Sí me explico? Entonces, es ahora sí que una imprudencia, una insensatez comparar. Si es que hace 20 años yo hacía esto, sí, a lo mejor sí. Y a lo mejor nadabas no sé cuánto y corrías no sé cuánto. Perfecto, felicidades. Pero lo mismo sucede en el aspecto almático. Hace años podía soportar más estrés, podía soportar más desgaste, podía soportar más tensión, podía soportar más inseguridad, más... Hoy ya no hay tanto. Hay que enfocarnos a identificar en qué etapa estamos y tenemos que tener una buena mayordomía de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque dice la Biblia que está santificado y tiene que ser guardado irreprensible. O sea, nos habla de una mayordomía, te lo leí en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, lo primero que yo quisiera con esto que te estoy diciendo es que tú puedas identificar ontoy, ¿no? Estoy en la preocupación, bueno, pues tengo un buen margen de maniobra. Si tú solo estás en la preocupación, tú tienes que venir a predicar en mi lugar, no manches, pásanos la receta. Así es. Mira, déjame ponerte algunas estadísticas, rapidísimo. Nada más para que nos quede claro de qué te estoy hablando, ¿no? Y quiero que escuches porque esto es, aunque son estadísticas, vamos a decirlo así, a ver, Santos, ya no veo sus lentes, permítanme. Ven como que también pasan los 3 mosqueteros. Ahí te va. Déjame leerte estas ¿cómo se llama? Estas estadísticas.
80% de los pastores dicen que no tienen suficiente tiempo con su cónyuge y que el ministerio tiene un efecto negativo en su familia. 80%. 33% dice que estar en el ministerio es un peligro declarado para sus familias. 33%. 50% de los matrimonios de pastores terminan en el divorcio. 50%. 80% de los cónyuges de pastor desean que su cónyuge tuviera otra profesión, lo que sea menos pastor. Solo 1 de cada 10 pastores termina bien su vida ministerial. 1 de cada 10. Ahora, fíjate lo que decía un hombre que todos conocemos, Charles Spurgeon, creo que todos hemos oído hablar de él. Él decía lo siguiente: el ministerio es un asunto que desgasta el cerebro y pone a prueba el corazón y exprime la vida de un hombre, si éste se ocupa de ello como debe. No sé si entiende lo que... O sea, no está diciendo que por andar chueco, andar en pecado. No. Si lo haces bien, vas a tener un mega desgaste. Te va a exprimir el cerebro. O sea, un ministerio nos va a demandar estar en plenitud de facultades. Fíjate, ahí te va otro. La adicción a la adrenalina es un suicidio emocional que progresará lentamente y que puede ser difícil de detectar. Si no se le detecta, el estrés, ¿el qué? Precederá al agotamiento. Y por lo general, va acompañado de una gigantesca dosis de depresión. Échate ese trompo a la uña. Entonces, todos esos pastores que estamos viviendo al límite, que todo tiene que ser adrenalina, que todo tiene que ser cumplir compromisos, dar resultados, funcionar, que las cosas salgan bien, estamos en riesgo. Ahí te va el último. La depresión. ¿La qué? Depresión. Es como un dolor en nuestra alma que encuentra un camino a nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestro ministerio. Entonces, hermanos, estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de algo que, repito, tiene que ver con nuestras vidas y que no podemos nosotros de alguna manera erradicar. Algo que sentí muy fuerte de Dios, y precisamente está en el libro. Cuando tú lo consigas, te pongo un capítulo completo de autoevaluación. Te propongo diferentes pruebas para ver en qué nivel de depresión estás, para ver en qué nivel es una autoevaluación, es decir, tú solito te vas a hacer la evaluación. Pero es importante que tengamos un parámetro, porque si no tenemos un parámetro, pues entonces estamos viviendo nada más así, pues mientras funcione, pues le sigo. Eso pensó Elías. Y mira cómo terminó, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia sobre el tema de la depresión. Ya entendimos, obviamente, lo que es el proceso, cómo de alguna manera se lleva. Ahora vamos a hablar un poquito de los síntomas y obviamente los orígenes en ese sentido. En el libro, el capítulo lo llamé gacho, no te espantes, pero así se llama en el libro, se llama el demonio de la depresión. No porque crea que sea un demonio, aunque sí creo que cuando una persona entra en depresión hay espíritus de muerte que vienen a oprimir, atormentar y atacar. Pero yo no concibo la depresión como un demonio, sino hay todo un proceso, ¿no? Entonces déjame hablarte un poquito, perdón, si me permites, de este tema. Vamos a empezar por el principio. Voy a hablarte, y esto lo quiero dejar muy claro, porque a lo mejor aquí hay personas muy preparadas en la parte clínica y no quiero que piensen que estoy diciendo algo sin sentido, ¿no? Soy el primero que está consciente que hay 2 tipos de depresión. ¿Cuántos tipos de depresión hay? Yo quiero hablarte del tipo más común. Se le denomina clínicamente como depresión exógena. ¿Cuál es la característica de una depresión exógena? Que el factor que la detona es externo. Tiene que ver con algo que sucedió en tu entorno. Hay una razón física, hay una razón, vamos a decirlo así, circunstancial, ¿no? Una circunstancia, algo que la detona. O sea, no es, te repito, de pronto, de nada. O sea, hay elementos que a veces, te repito, no cuidamos y que lamentablemente nos pueden afectar, ¿no? Entonces, son eventos relacionados
con el modo en que nos relacionamos con el entorno, ¿verdad? Nuestro sistema de familia, nuestra estructura matrimonial, nuestro ambiente en el sentido laboral, ministerial, familiar, eventos específicamente que están fuera de nuestro control y que no tienen que ver con nosotros. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo primero que puede detonar en un proceso una depresión? Si estás apuntando, apúntale ahí los procesos de duelo o de pérdida. El problema es que nosotros no entendemos que en el ministerio esto es muy variado. O sea, en el mundo secular un proceso de pérdida está bien focalizado a la muerte de alguien cercano. Si tú has experimentado, lamentablemente, y esa es una de las razones por las que esta pandemia subió los niveles de depresión, aún en los pastores, aún en el ministerio, pero en general, ¿no? Porque todo lo que se vivió, la pérdida, el ya escuchar que se murió fulano, que se murió sutano, y a lo mejor gente cercana, alguna oveja, algún consiervo, alguien lamentablemente de la familia, ¿verdad? Todo eso, toda pérdida tiene una dosis de ansiedad y de depresión manifiesta. Entonces, normalmente lo relacionamos a vidas, en el sentido de muerte, pero como pastores tenemos otro tipo de luto y de duelo cuando las ovejas se van. ¿Y cuántos de nosotros, si somos sinceros, procesamos el duelo de la pérdida de personas que han sido parte de nuestra vida, que hemos atendido, que hemos convivido, que quizás hemos ministrado, que quizás en algún momento han servido junto con nosotros y que de pronto a la noche a la mañana, y no tiene caso mencionar las razones, etcétera, 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 de pronto por la razón que sea, se van? Y normalmente los pastores somos pésimos para procesar ese tipo de pérdidas. Y nos ponemos bien espirituales. No, sacamos Juan 8:35, ¿no? Es que era esclavo y el esclavo no permanece en la casa, entonces por eso se fue. El hijo sí permanece en la casa. Si hubiera sido hijo, aquí se queda. Yo lo he usado más, no os hagáis. O sea, ese es el paro de todos los pastores. Espérame. La realidad es que duele. Una pérdida duele, ¿no? No solamente la pérdida física, que ya es un tipo de luto, de duelo, ¿verdad? La muerte de alguien que sabemos que por lo menos en esta tierra no vamos a volver a ver, ¿verdad? Y eso activa, por cuestiones a lo mejor, no solamente la pérdida de una persona, a lo mejor la pérdida en el sentido de una división. Tú tienes que estar consciente que si has vivido o estás viviendo una división en tu iglesia, un proceso de personas que se han levantado contra ti o que simplemente se han ido, te han abandonado, tienes que recibir ayuda, porque aunque digas que tú eres y no sé cuánto y no sé qué, casi la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? La realidad es que no es así. Seguimos luchando con eso. Entonces, ese es uno de los factores que más reprimimos. Mira, en el ámbito cristiano tenemos un problema que no está en la Biblia. Déjame diferenciarte la Biblia de la cultura cristiana. Son dos cosas diferentes. En el ámbito bíblico, Dios perfectamente definió la importancia de los procesos de luto, de duelo cuando muere alguien. Si tú lees Juan 11, que es básicamente la historia de Lázaro, Lázaro murió. Jesús llegó cuando ya había muerto, tenía 3 días, 4 días de muerto, ¿verdad? Y el versículo, uno de los versículos más cortos en la Biblia, está ahí en Juan 11, donde dice que Jesús lloró. Escúchame, Jesús lloró y sabía que no iba a resucitar, pero se identificó con el dolor de la pérdida. Y Jesús no andaba ahí maquillando, diciéndole a María y a Marta, son unas exageradas, ¿por qué andan llorando? Ya llegué yo soy la neta del planeta, ahorita van a ver cómo esto se pone de a pesos. No, Jesús llegó a consolar a Marta, a María, a darles esperanza. Llega a la tumba de Lázaro y cuando ve, dice que las personas ven el ambiente de tristeza, de dolor, Jesús se conecta con eso y llora. A Jesús nunca lo vas a ver maquillando emociones. A Jesús nunca lo vas a ver conteniendo emociones. Cuando tuvo que llorar, lloró. Además, cuando Jesús está viviendo en el huerto de Getsemaní, se voltea y le dice a los discípulos, angustiada hasta la muerte está mi alma. Casi les dice, oren por mí. Y los ingratos estaban bien paletas dormidos. Pero tú nunca ves a Jesús maquillando sus emociones, su sentir. Es más, me voy a poner un poquito intenso. Cuando saca a los cambistas del tiempo, Jesús se enojó, agarró una correa y les dio de riatazos, ¿no? Digo, no te estoy diciendo que hagas eso, no vas a decir que yo te dije. Te vas a decir, es que es muy terapéutico para mí, todo sea por mi terapia, ¿no? Jesús lloró.
Jesús reconoció cuando tuvo temor, miedo, angustia. Jesús reconoció cuando estaba enojado, indignado. Mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Jesús se alegró en el Espíritu. Jesús sintió también amor. En fin, o sea, no conozco a nadie más sano en la expresión emocional que Jesús. Pero nosotros nos metieron la idea que santidad es cero emociones, ¿sí o no? O sea, mientras más así con cara así de que como que estoy viendo al invisible, ¿no? Más santo soy. ¿Dónde en la Biblia dice que santidad es el equivalente a cero emociones? No sé dónde lo sacamos, vamos a ver que alguien me explique, ¿no? Pero eso es más con respecto a una actitud fariseica que espiritual. Porque Jesús nunca fue así. Jesús expresaba sus emociones. Jesús no contenía sus emociones, no guardaba, no disimulaba, ¿verdad? Y por eso fue tan sano. Por eso podía expresar y vivir la vida como Él la vivió hasta los 33 años. Pero una vida sana, físicamente hablando, emocionalmente hablando. Y nosotros agarramos, se va alguien de la congregación, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, bendecido, victorioso, etcétera, etcétera, y todo bien, y Dios está conmigo. Y yo he escuchado gente que dice que la división es de Dios. Es que Dios trajo la división. ¿Y qué hago con la Biblia que dice que donde hay división hay toda obra mala? Pero es la forma de negación que es parte de un proceso de duelo, por cierto. No me voy a meter en eso, no me daría tiempo. Pero la primera etapa de un proceso de duelo es la negación. Me resisto a reconocer la pérdida. Me resisto a reconocer el dolor. Y entonces, con respeto lo digo por si hay personas que así lo hacen, que Dios los bendiga, Dios los ama y yo también. Pero agarramos la idea que el funeral tiene que ser, no, tú no puedes estar triste. Tú tienes que estar gozoso, alegre, más brinca, danza. Remolineale. Porque entonces Él está en el cielo, está disfrutando de la gloria. No te puedes sentir triste, no puedo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que alguien me explique. La Biblia marcaba días de luto. La Biblia marcaba procesos de duelo. Llora con el que llora. Exacto, llora con el que llora y gózate con el que se goza. O sea, pero nosotros agarramos la onda como que es poco espiritual y es muy carnal llorar por la pérdida. Entonces retenemos los duelos y al rato se nos vuelve una depresión. Y por eso es que los pastores estamos más expuestos a la depresión, porque estamos conteniendo, guardando. Bueno, yo estoy bien, se me fue media congregación, se me fueron los líderes, se me fue la gente más cercana, los que vivieron en mi casa, pero no, yo estoy bien, no, Dios está conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y las arañas hacen su nido y estamos conteniendo, claro, o sea, internamente estamos ahí, todos, ¿no? Y así me dice la Biblia. Entonces, si te puedo dar un consejo, deja de contener el dolor, deja de contener la tristeza, deja de alguna manera de justificar, sí me dolió, sí me afectó, sí me siento mal. Ahora, tampoco te vayas a la hamaca y te vayas a aventar por un puente, ¿verdad? Tampoco. Pero entiende el principio del equilibrio, de reconocer que hay estímulos que generan emociones. Mira, básicamente, 5 emociones básicas que tenemos los seres humanos, dadas por Dios: amor, alegría, tristeza, miedo e ira. Te vuelvo a repetir: amor, alegría, tristeza, miedo e ira. No son buenas ni son malas, depende dónde las expresamos. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que algunos van a decir que estoy exagerando. Está bien, tú tienes derecho a disentir. Yo no vengo aquí a darte la panacea de la revelación ni nada. Pero, a ver, si yo voy caminando por la calle y alguien sale y me pone una pistola aquí, ¿qué es lo que debo de sentir? ¿Gozo? Miedo. ¿Alegría? ¿Qué es lo que debo de sentir? Soy poco espiritual por sentir miedo porque me encañonan con una pistola en la calle. ¿Representa que no confío en Dios, que no soy una persona espiritual? No, representa que soy de carne y hueso. Y que en ese momento la reacción natural y sana al estímulo de una pistola es temor. Raro sería que yo sintiera alegría, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Voy por la calle manejando, de pronto atravieso unas vías y veo aquí nada más el ferrocarril aquí, el foco del ferrocarril aquí a medio metro. El desarmador. ¿Qué debo de sentir? Paz, tranquilidad, obviamente miedo, ¿no? O sea, esa cosa me va a aplastar.
Raro sería que sintiera otra emoción. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, nosotros queremos que las personas en los velorios sientan alegría, sientan gozo. Es más, yo conozco gente, no son ustedes, ¿verdad? Pero hasta se ponen a contar chistes en los velorios. ¿Sabes cómo se llama eso? Emociones contaminadas. ¿Me estás escuchando? Entonces, por eso es importante definir los procesos de duelo necesarios. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. Pero entendamos que esto es parte. Evitemos la negación de todo lo que tiene que ver la pérdida. Ahora, número 2, otro origen de la depresión son los eventos traumáticos. Y eventos traumáticos podríamos definir varios: un secuestro, lamentablemente un abuso sexual, la experiencia de un asalto, el estar en una situación muy cercana a la muerte, ¿no? Amenazas, situaciones obviamente de accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eventos traumáticos, eventos que no son normales, no son cotidianos, no son parte de nuestra dinámica, y tenemos que aprender a procesar, unos más que otros. Pero entendamos que este tipo de experiencias traumáticas, de eventos traumáticos, ¿verdad? Si no son superados, si no son ministrados, ¿verdad? Entonces lamentablemente estarán ahí produciendo gradualmente un desgaste hasta que un día se activa la depresión. Trata con todo eso. No lo reprimas, no lo guardes, no de alguna manera lo contengas. Otro elemento importante, Dios de la gloria, se me fue el tiempo, voy rápido, aguántenme. Y esto casi nunca lo consideramos porque somos muy espirituales: las carencias económicas. Cuando una persona vive en un ambiente permanente de carencia, sí, la Biblia dice: he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. Yo te estoy hablando de alguien que siempre tiene escasez. No es de Dios. Yo sé, me vas a sacar el versículo de Proverbios: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni tampoco para que te maldiga. Yo te estoy hablando de solo no tener. Todos podemos vivir, hermanos, eso es normal. Días de pronto que quizás nos falló el cálculo o hubo un gasto de más y no nos alcanzó, pero bendito sea Dios, lo recuperamos la siguiente semana o el siguiente mes y ahí la llevamos. Yo te estoy hablando de permanentemente carencia, permanentemente dificultad económica, permanentemente pobreza, permanentemente no tengo, no me alcanza, no hay lo suficiente. Ese desgaste interno de todo el tiempo estar viviendo escasez: no tengo, no me alcanza, no puedo estar al día, no tengo lo suficiente para suplir mis necesidades, las necesidades de mi casa, de mi hogar. Tarde o temprano va a darnos un brote de depresión. No estamos diseñados para vivir permanentemente en escasez. Y tenemos que reconocer, yo doy gracias a Dios de verdad por una nueva generación de pastores, pero seamos sinceros, hermanos, venimos de padres espirituales o pastores, hablando de la siguiente generación, que mientras más pobre, mientras más necesitado, mientras más amolado, más espiritual se consideraba. Porque en algún momento, no sé cuándo, quisiera conocer al ingrato que de alguna manera lo instituyó, ¿verdad? Pensamos que humildad tiene que ver con la condición económica. Y la compramos. O sea, ser un pastor próspero, ser un pastor bendecido, ser un pastor que se compra un auto del año, ser un pastor que se compra una casa, casi es sinónimo de ser pariente del anticristo, ¿no? De verdad. Yo conozco gente que se indigna, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, que no seas envidioso. La realidad es que es pura envidia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tener una cultura donde la gente empiece a entender que se tiene que sentir bendecida cuando su pastor es bendecido. Y verlo como parte de una honra de Dios hacia lo que representa la trayectoria ministerial y no como una carnalidad. Pero hay que romper un paradigma, ¿sí me explico? Pero empezando por nosotros. Entonces, como que la compramos así, no. Para que yo pueda ser un buen pastor, un pastor mega archirrecontra ungido, tengo que estar bien fregado y bien amolado. Y luego lo queremos trasladar a la iglesia, ¿no? O sea, mientras más barato, mientras más chafa, mientras más feo sea lo que hay en la iglesia, más espiritual es esa iglesia. ¿Y qué hago con el templo de Salomón? No sé si me estoy esperando. Es una cultura que inconscientemente nos pega, ¿no? En la idea de decir, la carencia es como la cruz que me tocó cargar. La pobreza, perdóname, bíblicamente la pobreza es una maldición. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan.
La pobreza es una maldición. Yo no te estoy hablando de tener todo sufrido, te estoy hablando de pobreza. La pobreza es una maldición. Y la humildad no tiene que ver con una condición económica, tiene que ver con una condición del corazón. Una persona puede ser mega pobre y ser un orgulloso de marca. Y puede ser una persona económicamente muy próspera y ser una persona humilde, sencilla, como el pastor Ángel Flores, ¿no? Insisto, mega bendecido, ¿no? Con acciones en compañías petroleras y humilde de corazón. Estoy bromeando, ¿eh? Que yo sepa, no tiene eso. Entonces, ese estado de constante pobreza y que de pronto ese miedo a tener, porque entonces la gente se va a ir. Miren, hubo una época, yo sé que ustedes no son así, pero algunos amigos pastores y yo íbamos pasamos por una agencia de carros y decíamos, mira, ese carro vale como 50 ovejas, ¿no? Ese carro vale como, no, este vale 75 ovejas. O sea, ¿cuántas ovejas perderías si comprara yo ese carro? No sé si me estoy explicando. O sea, ya no lo medías en cuestión de dinero, ¿no? Lo medías en cuestión de cuántas ovejas te iba a costar tener ese carro. Y nos metimos ese chico, mejor así, pobre, necesitado, ¿no? Y eso empezó a generar muchísima depresión, muchísimo desánimo, muchísimo desgaste. Y lo digo con todo respeto, en especial en las hermanitas. Porque la mujer fue diseñada por Dios para que en el matrimonio sentirse protegida, sentirse segura y sentirse amada. Para la mujer la condición económica de seguridad de su casa no es una cuestión de materialismo, es una cuestión de seguridad. Ya no me meto en eso porque si no me van a correr con todo y chivas. Algún día hablaremos más de matrimonio, ¿no? Número 4. Un entorno permanente de rechazo. Cuando todo el tiempo, amados, estoy en un ambiente donde hay rechazo, donde hay obviamente crítica, donde hay negatividad, en un ambiente donde literalmente genero algo que se llama, es un término un poquito raro, ahorita te lo explico, indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Muy sencillo. Vamos a suponer, a ver, ayúdame, ¿me puedes venir un segundito? Gracias. Vamos a suponer, ¿no? Bueno, yo aquí a mi hermano ahorita le doy un pellizco. ¡Aleluya! Es muy espiritual. Y yo soy jarocho y en mi tierra no te digo cómo hubieran contestado. Pero un pellizco, o sea, la reacción natural de un pellizco es, ¡ay! Me dolió, o a lo mejor hago para allá o me defiendo. Está bien, esa es la reacción natural. Todo ser humano fue diseñado para reaccionar ante lo que represente agresión, ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el ministerio desarrollamos algo que se llama indefensión aprendida. Entonces es tanto ya el estar en contacto con, en que llega el momento que ya no reacciona. Imagínense que yo estuviera media hora así. Llega un momento que le agarra su celular y se pone tranquilamente a checar sus redes y todo, porque ya no se da cuenta que está siendo agredido, que está siendo rechazado, que está siendo un aplauso para el hermano. ¿Cómo se llama ese estado? Indefensión aprendida. Y eso pasa mucho en el ministerio. Nos acostumbramos al rechazo, a la crítica, a la negatividad, escúchame, a estar en contacto todo el tiempo con el peor momento de las personas. Casi. O sea, ¿cuántas personas te buscan para darte una alegría? Proporcionalmente, o sea, cuando tú recibes una llamada de una oveja, es para felicitarte, para darte las gracias por la conferencia el domingo, para decirte que estuviste en Os Plus Ultra, que eres la última, eres la onda, o sea, no, normalmente ya sabemos, ahorita ya como un buen de mensajes, ¿no? Y ya sé que es broncas, que ya Burundanga le dio a Bernabé, que ya que ya se pelearon, que ya no sé cuánto, una emergencia, ¿no? Entonces, todo el tiempo, yo me acuerdo en mi oficina, allá en Cancún, yo tenía una planta bien bonita al lado de mi escritorio, al lado de mí. Y después de unos meses, así se empezó a hacer la planta. Y yo le echaba agüita y tierrita y abono y todo, y le decía a mi asistente, oye, cuídamela porque se me está ¿no? No podemos, ay, así me ha de estar pasando por dentro, no manches. Es todo el tiempo en un entorno negativo, si no tenemos cuidado. Todo el tiempo escuchando problemas, escuchando broncas. No fuimos diseñados solamente para... Tenemos que buscar un equilibrio.
Todo el tiempo problemas, dificultades, pleitos, crisis, riesgos, emergencias. Pastor, si no viene, son las 2 de la mañana, si no viene ahorita, yo no sé qué va a pasar. Y ahí vamos a las 2 de la mañana hasta con el pijama y el mameluco de franela y todo. Y empezamos a gestar toda una serie de desgastes que en algún momento, entiéndeme, no va a ser el primer día, va a generar o puede generar una depresión. Ahora, esos son los orígenes, rapidísimo porque ya se me fue el tiempo y tengo que terminar. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si estoy a un pelo de rana calva de caer en la depresión o ya estoy en una depresión? Nada más que la estoy reprimiendo porque soy un as para poder ocultarlo. Uno de los primeros síntomas es el problemas de sueño. Cuando empezamos a tener problemas de sueño, insomnio, estamos hablando de alterar a la ansiedad y obviamente el riesgo, como ya te dije, de la depresión, ¿no? Es de los primeros síntomas, ¿no? En la misma falta de sueño empieza a desencadenar otro tipo de problemas, físicos, biológicos, pero tú tienes que saber que es importante, velo como un indicador, amado. El no dormir bien no es de Dios. La Biblia, ¿cuántas cosas habla de eso? Hasta lo decimos, ¿no? Que dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Porque solo en ti, Señor, estoy confiado. A su amado dará Dios el sueño. Y encontramos una infinidad. Y yo tengo una pregunta, tengo una predicación de eso. ¿Qué tanto dormimos como hijos de Dios? Entonces, es una de las primeras cosas que yo te animo a regular. Si no estás durmiendo bien, tienes que buscar ayuda, tienes que identificar que es un síntoma. El insomnio no es un problema, no lo vas a resolver metiéndote 25,000 chuchulucos. Lo puedes hacer, estás con tu tecito de valeriana, pasiflorina, y también tómate tu tecito, ¿no? Pero luego ya vamos a más fuerte, ¿no? Ya ¿no? Mínimo un clona, ¿no? Para que amarre, ¿no? Y al rato es así como agarrar M&M's, ¿no? O sea, ¡Qué bárbaro! Y ya decimos, ya la tengo controlado. No, sí, con eso duermes hasta un elefante, man, no manches. Pero no estás resolviendo el problema. Estás usando algo que se llama un paliativo. Un paliativo nada más lo único que hace es cubrirte el síntoma. El día que no te tomes el chuchuluco, que de pronto se te olvidó, andas de viaje, ya bailaste las calmadas porque estás toda la noche como... Entonces, cuidado, hay que tratar eso. ¿Qué más sucede? Algo que se llama abulia, que es falta de iniciativa y de motivación. ¿Perdón? ¿Cómo? Abulia, así como se oye con B grande. Falta de iniciativa y de motivación. Empiezas básicamente, ya no tengo ganas de hacer nada, ya no tengo ganas desde aspectos simples, ¿no? De levantarme, de bañarme, de peinarme, de rasurarme, en el caso de los hombres. Espero que las mujeres no, pero bueno, a lo mejor también, ¿no? Que Dios las bendiga, ¿no? Empezamos ya no tengo ganas de leer, ya no tengo ganas de orar, y nos pasa como el chiste. ¿Sí te sabes ese chiste? Dicen que estaba una hermanita domingo en la mañana arreglándose para la reunión. Le dice a su esposo: gordito, ya levántate, ya nos vamos a la reunión. No, yo no voy a ir a la reunión, yo no quiero ir. Ándale, gordito, levántate, vámonos a la reunión. No, yo qué voy a decir, yo no quiero ir a esa iglesia. Nadie me quiere en esa iglesia, a nadie le importa en esa iglesia. No, ni me pelan ahí. No, gordito, ya vamos. No, dime nada más para qué voy a ir ahí si nadie me pela siempre que voy. Ni me hacen caso, ni me saludan, ni nada. Ándale, dame una sola razón para que yo vaya a la iglesia, que tú eres el pastor, ¿no? Héctor Borrego. A veces somos los que menos ganas tenemos de ir a la iglesia. Y a veces es eso. Queremos estar en contacto con la gente, me vuelvo más aislado, ya, o sea, es casi un esfuerzo estar ahí con la gente, sonreír, disimular, y llego a la casa y me tiro. Cuidado cuando empezamos a perder la motivación, el estímulo, las ganas, de todo, ¿no? Luego viene número 3, lo que se conoce como el nombre técnico no es muy importante, es anedonia, con H después de la N, pero vamos a ponerlo en términos sencillos. Limitado o ausente el estímulo o placer. Una cosa es ya no tengo ganas de nada y otra cosa es ya no disfruto nada.
ya no me sabe la comida. Antes disfrutaba, no sé, estoy inventándome algo, ¿no? Salir a pasear, disfrutaba a lo mejor ver una serie o ir al cine. Yo sé que ustedes son muy espirituales, nunca han hecho eso, discúlpenme por ser tan carnal, ¿no? A lo mejor disfrutaba salir a hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, tocar un instrumento, ir a un buen restaurante, pero uno de los síntomas es la ausencia o limitación del placer. Ya no disfruto nada. No disfruto comer, ¿no? Y entramos en otro tema, sin ponernos muy intensos, ¿verdad? Ya no disfruto la intimidad. O sea, déjate que no tengo ganas. Cuando por fin me animo, pues haz de cuenta que estuve con el poste, más o menos. Que ese es otro tema, pero no lo vamos a tocar ahorita. Sería bueno una clínica pastoral de eso. Pero bueno, no es el tema, ¿no? Entonces, ya no puedo experimentar placer. Ya no puedo, obviamente, disfrutar, ¿no? Lo que hacía, mi dinámica diaria, lo que me llamaba la atención, cero disfrute en el área sexual, cero disfrute en el área familiar, cero disfrute en comer, etcétera, etcétera. Número 4, te prometo que ya estoy terminando. Episodios de tristeza y llanto incontrolable. De pronto es como literalmente una sensación así, que no es permanente, no es así, es como un episodio. O sea, me siento muy triste, pero en una profundidad que no me había sentido así. Tengo unas ganas, lo digo con respeto, sobre todo en el caso de las esposas, unas ganas de llorar incontrolables, o sea, que van más allá de, no es lo mismo que estoy viendo una película y que llegó el papá y se reconcilió con el hijo y lloro, como Magdalena. No, aquí estoy a la desinsuste, pasó una mosca y me entraron unas ganas de llorar por ver la mosca, que tú dices, no. Tristeza, una cuestión como si literalmente viniera sobre mí. Generalmente, a menos que ya sea una depresión crónica, una depresión profunda, no es permanente, son episodios. Me viene de pronto, ¿no? Me tengo que encerrar a veces en el baño, me tengo que encerrar en donde quepa, ¿verdad? Para poder llorar y tratar de desahogar y soltar esto que vino a mi interior. Y la más grave y última, que es la que de alguna manera me llevó a escribir este libro, es la aparición de ideas acerca del suicidio. Miren, amados, por la gracia del Señor tengo muchos años de hacer esto, de tener la bendición, el privilegio de ministrar a la gente. Y cuando yo empiezo a ver síntomas, rasgos de depresión, cuando estoy atendiendo a un pastor, a una esposa de pastor o alguna persona en particular, y me explica, ¿verdad?, esas ideas y crisis suicidas, yo le hago una pregunta: ¿alguna vez has invocado la muerte? Y se asustan. Dice, no, ¿cómo cree, pastor? O sea, piensan que yo estoy pensando en un pentágono, así con velas, ¿no? Y vestido así de Ku Klux Klan, de negro, ¿no? Y así con adora Oogie Boogie, ¿no? Como que tenemos esa idea que eso es invocar la muerte, ¿no? Como una especie de misa satánica o de onda así de misa negra. Ya no quiero seguir adelante. Ya no tengo ganas de vivir. Ya no sé si vale la pena seguir. La verdad es que siento que hasta aquí llegué. Parece muy sencillo, muy simple. Es una expresión natural, pero es una forma en que el enemigo, mira, ahí te va algo. Padre Santo, ayuda. ¿Cuántos aquí saben que el diablo no es omnisciente? Sí, claro. Es decir, Dios es omnisciente, el diablo no. Es igual, el diablo no es omnipresente. Si sabías que el diablo no es omnipresente, el diablo solamente puede estar en un lugar del planeta. Por eso cuando alguien dice, el diablo me persigue, digo, cálmate, ni que fueras tan importante. O sea, el diablo puede estar en cualquier lugar del mundo y se le ocurrió estar contigo. No, asústame, panteón, ¿no? O sea, déjalo que está allá en Irak, en Siria, en broncas esas, Entiendo, estamos hablando de espíritus, demonios, entiendo, pero no antes somos así de exagerados, o sea, no hay dramática. El diablo en persona, en vivo y a todo. Ahora, la Biblia sí dice que el diablo se le metió a Judas, pero eso es otro tema. ¿A qué voy? Porque no es omnisciente. Él no sabe lo que tú estás pensando. Entonces, parte de la idea del enemigo es que tú lo digas. Porque en el momento que tú lo expresas, ella puede activar la opresión. Entonces, mientras tú los pienses, no hay problema. No estoy diciendo que esté bien,
Pero cuando tú lo declaras por la razón que sea, y estoy hablando del otro tema, eso en teología se llama la ley de la doble confesión. No sé si alguno ha escuchado acerca de eso. ¿Qué es la ley de la doble confesión? Muy sencillo. Lo último que tú declaras con tu boca en relación a algo o a alguien es lo que está latente en lo espiritual. Déjame ponerte algunos ejemplos. Tú puedes pasarte toda la vida diciendo: mi matrimonio es de Dios, fuimos creados el uno para el otro, es mi media naranja, nacimos el uno para el otro, es mi complemento, etc. Un día te agarra medio atravesado y dices: hasta aquí llegamos, nos vamos a divorciar. Una vez. Lo último que tú declaras en relación a algo es lo que está latente en lo espiritual. Tú puedes pasarte toda la vida: estoy sano por las llagas de Jesús, el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal, Jesús pagó por mis enfermedades. Un día te agarran a bien, entonces estoy bien enfermo, mi enfermedad, mi dolor, mi tristeza. Eso es lo que está latente en lo espiritual. Entonces el enemigo necesita que tú lo declares para activar la opresión. Entonces cuando en algún momento de desgaste, lamentablemente nosotros decimos: ya no puedo más, hasta aquí llegué, ya no quiero seguir, esto se acabó. Viene ahora sí el tormento del alma por medio de los espíritus de muerte. Su objetivo va a ser matarte. Si le dejamos físicamente, si no, ya te lo expliqué en la primera sesión, por lo menos matarnos. Entonces, es muy importante tener cuidado, porque esta ya es la parte grave. Ya para llegar a este punto es porque nos saltamos todos los indicadores, todos los semáforos. Si me explico, todo lo previo que Dios a través de su Espíritu Santo nos mandó como foquitos de warning. O sea, nos saltamos todas las trancas. No, yo sí puedo, a mí no me va a pasar, lo que ya te expliqué en la primera sesión, pero aplicado específicamente al ámbito de la depresión. Entonces, lamentablemente, casi siempre la depresión en los pastores es una depresión muy profunda, porque cuando ya se reconoce, generalmente es cuando se llega a este tipo de cuestiones. ¿Cuándo nos espantamos? Cuando ya estoy pensando en quitarme la vida, cuando ya estoy pensando literalmente en acabar con mi vida. Entonces decimos: no manches, ahora sí estoy grueso, ahora sí estoy grave. Y aún así algunos también se saltan esa tranca. Entonces te tengo que decir que lamentablemente, normalmente cuando un pastor reconoce: no estoy bien, es porque ya llegó a un punto tan grave como este. Entonces el proceso de recuperación tarda más. No es lo mismo que agarres una persona que está apenas en el primer síntoma, digamos, de la depresión, con un poquito de ansiedad que le hace perder el sueño, a que agarres a alguien ya con ideas suicidas. El proceso es diferente, la profundidad de la administración, la necesidad de liberación, la recuperación, no son enchiladas. Le llevó 2 años, 3 años estar así. Yo he atendido, es más, en el libro pongo 2 testimonios anónimos de pastores muy reconocidos, que obviamente les pedí que fuera anónimo para no quemarlos, ¿verdad? Que a lo mejor muchos de ustedes conocen y que pasaron por la depresión. Y pasaron de tal manera, uno de ellos pone: estuve 2 años deprimido y no se dio cuenta la iglesia. O sea, seguí predicando, seguí ministrando, pero yo llegaba a la casa y estaba frito. Hasta que lo pudo reconocer y pudimos tener la bendición de ayudarle, y hoy puede hacer lo mismo, pero sin el desgaste del que te estoy mencionando. Entonces, esa es la depresión exógena, la que tiene que ver con factores externos. Existe otra que no me da tiempo de explicarte, y ahí sí tiene que ver con factores bioquímicos, neurológicos, específicos, que ya entonces tienes que comprar el libro para poder checar. Pero yo quisiera, si me permitiera, nada más orar. Ya tomamos un tiempo de administración, pero yo quisiera orar para que el Señor nos dé la sabiduría de cómo parar en el nombre de Jesús un proceso de riesgo para caer en una depresión. Y número 2, si ya estamos en ese sentido, inmediatamente, amados, buscar ayuda. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para detenernos, o si ya estamos ahí, que no ocupemos la opción de disimular, de contener, sino, como dice la Biblia, ¿verdad? Mientras cayese, envejecieron mis huesos, cuando confesé, entonces fui prosperado. Si es necesario hablar, si es necesario buscar ayuda. Yo no quiero entrar en ese tema, pero tenemos los pastores una cultura terrible de la necesidad de ayuda. Y estoy hablándote en todos los aspectos, pero en especial desde el área clínica. Mira, nadie tiene problema de ir a un gastroenterólogo, ¿verdad?
Si tienes una inflamación, de pronto no sé qué te dé, la panza, entonces vas a ver eso. Si tienes un problema en el riñón, vas con el urólogo, con el nefrólogo. Tienes un problema de próstata, espero que Dios te guarde en el nombre de Jesús, porque de eso sí yo no oro, y menos con imposición de manos. Pero bueno, pues vas con el urólogo. Tienes un problema o sea, normalmente eso no tenemos problema, pero tenemos un problema en el alma y nadie quiere buscar ayuda profesional. No, eso es falta de fe. O sea, si vamos a entrar a ese terreno, es la misma falta de fe que ir al urólogo, es la misma falta de fe que ir al ginecólogo, es la misma falta de fe que ir al gastroenterólogo, es la misma falta de fe que ir al... O sea, si nos vamos a ese terreno ya, vamos a decirlo así, radical, cualquier ida al médico, entonces sería falta de fe. Pero nosotros somos muy específicos, definimos que la ayuda emocional es del diablo. Y entonces empezamos a generar toda una serie de... Entonces, hay casos, no estoy diciendo que todo, amados, pero hay casos que requieren un abordaje clínico. Porque si el origen de la depresión no es ninguno de los que te acabo de mencionar, entonces tu depresión no es exógena, tu depresión es endógena. Y si tu depresión es endógena, necesitas ayuda médica para hacer un proceso de equilibrio que se llama homeostasis en tu aspecto bioquímico. Y si no lo haces, por más que tu entorno esté perfecto, por más que vamos a decirlo así, estés, ¿no? A menos que Dios haga un milagro de sanidad física, como sería lo mismo sanarte de diabetes, o sanarte de hipertensión, o sanarte de alguna otra cuestión, si no lo hace Dios así, necesitas la ayuda médica. Entonces, claro, yo te animo a orar para que Dios haga un milagro de sanidad, para si el origen es endógeno, ¿verdad? Puede ayudarte Dios de manera sobrenatural a restaurar tus niveles bioquímicos de serotonina, de dopamina, de endorfinas, de todo lo que podamos hablar de ese tema. Pero si no lo hace, mi consejo como amigo y consiervo es: no tengas miedo en buscar ayuda, porque te puede salvar el pellejo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición de que podemos pensar, aunque sea por un día, en que tú quieres obrar primero en nosotros. Que no olvidemos, Señor, que seguimos siendo del mismo barro. Yo quiero orar, Señor, por mis hermanos, por todo aquello que quizás ha venido a sus vidas de tormento, en el área de la depresión, de la tristeza profunda. Quiero orar por aquellos que están luchando con el luto, con el duelo, con la pérdida. Quiero orar por aquellos que están luchando con un pasado, un trasfondo de violencia, de abuso, que quizás marcó sus vidas y generó una inseguridad que ha detonado la ansiedad y ha desgastado a tal punto que ha llegado a la depresión. Quiero orar por aquellos, Señor, que lamentablemente han vivido situaciones de entornos, de estar tanto en contacto con el dolor, con la tristeza, con el temor, que lamentablemente ha generado un efecto de desgaste. Pero, Señor, hoy reconocemos que podemos venir a ti, Señor, que podemos buscar tu rostro. Levanta tus manos un momento al cielo. Señor, ayúdame a parar cualquier proceso que esté llevándome a la depresión. Ayúdame a cambiar aquellos aspectos de mi vida, de mi modo de vida, de mi conducta de vida, que puedan estar produciendo, Señor, que en un futuro cercano colapse con depresión. Señor, y si lo estoy viviendo, ayúdame a buscar ayuda, a no quedarme, Señor, con la idea de que esto es una cuestión que me deshabilita, que de alguna manera me vuelve incapaz e ineficiente, pero sobre todo indigno del llamado que me has dado, Señor. Ayúdame para que así como Moisés, así como el mismísimo David, Señor, así como lo hizo también Elías, Padre, así como lo hicieron en su momento Job y cada personaje en la Biblia que pasó por una crisis, que cayó en la depresión, pero que con tu ayuda, Señor, salieron adelante. Así podamos buscar ayuda. Así como Elías, Señor, la respuesta no estuvo en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en el silbo apacible y delicado. Que venga tu Espíritu Santo a sellar en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, aquí estamos. Lo que tengas que hacer, vamos, dile con tu corazón.
Lo que tengas que cambiar, lo que tengas que sanar, lo que tengas que limpiar. Dile, Señor, lo que tengas que arrancar, lo que tengas que restaurar, Señor, lo que tengas que exponer, Señor, lo que tengas que confrontar. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús y no permita, Señor, que nos quedemos atorados, paralizados, detenidos. En el nombre de Jesús venimos contra todo muro de imposibilidad, contra todo límite, contra toda barrera que se ha querido levantar para detenernos. Ayúdanos, papá. Te damos gracias porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.